Pues seguimos aquí en También Opinamos, siguiendo hablando de temas de la coyuntura nacional e internacional. En el anterior video hablamos y debatimos sobre lo ocurrido en Orlando, lo ocurrido en Jalapa, Veracruz. Ahora vamos a regresar aquí a México. Lo ocurrido este fin de semana en la CENTE, pues bueno, hay, como ustedes saben, desde muchos años hay una batalla campal entre la CENTE y el gobierno federal, más ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde bueno, el fin de semana detuvieron a Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, donde se le acusa de lavado de dinero, y además están buscando otros 20, más de 20 líderes, representantes de este sindicato, por estas cuestiones. Como ustedes saben, la coordinadora está en contra de la reforma educativa, de la evaluación que hace el gobierno, y el gobierno pues simplemente está en contra de la coordinadora. Han hecho paros, marchas, han despedido a varios profesores de la coordinadora por los paros que han realizado. Miguel Ángel Mancera ha pedido que no lleguen al Zócalo, que van a impedir la presencia de los profesores al Zócalo de la Ciudad de México y el ingreso a la Ciudad de México. Inclusive la semana pasada se vio como que llegar aquí a la ciudad, y la autopista México-Toluca se les impidió el paso. En Oaxaca fue un fin de semana violento en ese sentido, hubo varios heridos de profesores por la fuerza civil. Fueron un tema sin duda que siempre está en la agenda nacional, el tema de los profesores, en particular de la CENTE. Jaime, ¿qué decir ante esta cuestión que se da, esta rivalidad entre la CENTE y el gobierno federal? Pues yo creo que lo primero de la detención de Rubén Núñez, se me hace muy doble cara por parte del gobierno. Creo que es increíble que bueno, tendremos que esperar más los hechos, más datos, más información, pero se me hace un acto muy de doble moral, ¿no? Muy de doble cara. De primero los deja, y hoy, ya que los está tocando los talones, ya. Él lava dinero, no solo es maestro, ¿no? Creo que hay que entender, como lo dije en la sección de México lindo y bandido, creo que hay que entender que la mayoría de la sección 22 son maestros de comunidades rurales. Maestros que enseñan en escuelas sin techo, sin infraestructura, sin inmobiliario, donde sus alumnos caminan grandes distancias para irse a educar, donde los padres dejan al alumno por su suerte y al padre no lo vuelven a ver. Creo que al final este movimiento y los movimientos que ha hecho la sección 22 están bien enfocados. Su objetivo, pues, evitar la privatización de la educación, uno de sus tantos objetivos que ha propuesto esta sección, han sido válidos. Pero yo pongo en tela de juicio si al final las manifestaciones siguen funcionando para informar a la sociedad. Porque al final de cuentas, aquí en la Ciudad de México ya sabemos que está regulada y que las manifestaciones se tienen que avisar con anticipación, dónde se va a cerrar, cuántas personas van a venir y por cuánto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues que la gente ya sepa, y entonces la gente ya no escucha a los maestros y solamente escucha los medios masivos de información oficiales. Uh-huh. Eso que hace que por la información que están exigiendo los maestros se transgiverse. Entonces, yo creo que al final los maestros de la sección 22 tienen hoy un reto. Creo que han dejado a sus alumnos. Han sido despedidos para darle lugar a que se sigan educando a los niños. Creo que ya han llegado a excesos sus manifestaciones. Creo que deberían buscar un nuevo camino para informar a la gente, porque ya se están dando cuenta que no está funcionando la marcha y la manifestación ya no está funcionando. Ese es tu punto de vista. José Manuel Hernández, ¿qué decía ante esta? Bueno, ya lo hemos hablado anteriormente, pero volver a entrar a esto, entre esta batalla campal que hay entre el gobierno federal y la CENTE. Sí, desde luego, me parece que el tema sobrepasa desde el tema de la marcha como tal en la CENTE. Me parece que, retomando, igual voy por esa línea de lo que los maestros vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Y es bien cierto que esta sección está compuesta por maestros rurales que vienen peleando por un sistema educativo que hablando un poquito más de fondo, me parece que sí tiene muchas fallas y muchos errores y particularidades que afectan precisamente la educación en los pueblos indígenas, ¿no? Se deja muy aparte lo que es la educación en estos lugares.
Es un tema completo, el tema de la educación y por qué la CENTE está saliendo a las calles desde hace mucho tiempo. Pero me parece que en estos momentos la CENTE no tiene no tiene un objetivo principal. De la misma manera, no saben por qué ya están saliendo. O sea, sí, salen y la misma premisa de siempre es que salen por defensa de la educación. Pero siempre vienen con un petitorio diferente. Exactamente. Hay siempre de estas irregularidades y siempre están como que, no sé, no hay unidad dentro del gremio de los maestros. Ahí vemos algunos que están a favor y otros en contra. El gremio de los maestros está dividido exactamente. Me parece que se necesita hacer un cambio totalmente en las personas que están llevando estos movimientos. Porque sí hace falta, porque si realmente la gente no saliera a las calles a decirlo, pero desde luego el salir a las calles ya no está funcionando para la gente y me parece que deben de tomar nuevos rumbos. El salir a la calle desde luego ya es funciona. Exacto, decir, vienen de nuevo los maestros de acá, ¿no? La población en general, la sociedad ya los tiene tachados, ya es así de otra vez, de nuevo vienen a hacer vandalismo. Ya no se toma en realidad la premisa principal de por qué están los maestros afuera. Me parece un tema profundo. Y hablando un poquito de lo político, ¿no? Ahorita Morena ya se está, Morena apoya a la gente. Apoya. Claramente. Y está haciendo lo que en su momento hizo el PRI al principio, ¿no? Ganarse los sectores de la población, ciertos sectores de la población para los votos, ¿no? Y al final pierde su validez el movimiento porque se está politizando. Exacto. Y al final volvemos a ver que en las marchas ya tampoco podemos decir y definir cuántos no son de grupos de choque, cuántos no han sido acarreados, cuántos de verdad son maestros. Exacto. Entonces... Sí, es una cuestión que evidentemente deriva da a muchas cosas. A muchas cosas, ¿no? sí. El culpable de que la educación esté mal no es la CENTE ni la CENTE ni el CENTE, porque está el sindicato y la coordinadora, que la coordinadora es disidente al CENTE. Pero bueno, ahí tienen sus seis madres. El culpa de la educación es el gobierno, porque ¿quién educa a los maestros? El gobierno, la SEP. Sí. Entonces, aquí la culpa de la educación es del gobierno, en primer punto. En segundo punto, sobre esto, la CENTE tiene sus defensas válidas de gremio, yo creo que son válidas. Todo ello, pero yo creo que algo que sí rescataría de la reforma es el tema de cómo la CENTE y el CENTE han hecho de las plazas un negocio, claro, donde se la dan a quienes son maestros. Yo creo que eso sí es bueno que hay, y creo que no hay que extrañarse. El gobierno lo que quiere es implementar y decir, aquí nadie manda más que el presidente, no aquí el presidente manda, en este caso Aurelio Nuño, el secretario de Educación, ¿no? Se pone en su papel y dice, de aquí no pasa, ¿no? Porque ¿qué pasa en otros sexenios? Los secretarios de Educación Pública se han doblegado al sindicato, al Baster. Con el CENTE les funcionó bien el sindicato, claro. Ya el Baster está en la cárcel. Quien está ahora como el mero, pues está muy llegado al gobierno, entonces ya no hay problema el sindicato. Ahora la CENTE pues es el disidente y es un grupo que es contestatario y que tiene razón Farrugia. Es un grupo que viene de comunidades de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, que son gente contestataria, que son gente que no se deja y que evidentemente pues tienen que defenderse, cuestiones legítimas o no. Yo considero que como todo grupo tienen sus causas, tienen que defender y es muy respetable, ¿no? Que podremos coincidir con sus defensas o no podemos coincidir, claro. Pero vaya, esta cuestión que se da hay un cerrazón del gobierno en no querer dialogar. La CENTE ha pedido diálogo y el gobierno dice sí, pero se acepta la reforma. Y creo que no debe de ponerse, sobre todo Aurelio Nuño, que se ha puesto muy autoritario en ese sentido. Creo que aquí valdría la pena recomendar la conversación que aquí estuvo Ignacio Flores sobre el tema y sus columnas a la carta Aurelio Nuño y todo lo que he escrito sobre Aurelio Nuño, porque vaya, se ha cerrado Aurelio Nuño, con los del IPN se cerró, claro. O sea, tiene miedo a la crítica, tiene miedo a debatir, tiene miedo a ser confrontado. Pero vuelve la secretaría autoritaria. Sí, es una secretaría autoritaria, es un secretario autoritario. ¿Y qué nos espera en un país
con esas características, un gobierno autoritario, y que lo estamos viendo, Claro. Lo estamos viendo sin duda. Ahora, a mí me da mucha risa, por ejemplo, que detengan a Rubén Núñez por presunto lavado de dinero, como decía Farrugia, pero ¿cuántos no pinches criminales en el gobierno Claro. están libres? Thomas Yarrington, Fidel, el gobernador, el ex gobernador Sí, sí, sí. de Veracruz, ¿no? O sea, hay justicia para los disidentes del gobierno, ¿no? ¿Por qué metieron en la cárcel a Mireles? Ah, porque portaba armas. Pero ¿cuánto no pinche narcotraficante porta armas? Ay, pero eso sí no, ¿verdad? Pero a ellos sí les cae justicia, ellos sí los tratan como delincuentes, ¿no? Por eso O sea, la justicia es ciega. sí, la justicia es más que ciega, la justicia es pendeja, o la Claro. justicia es elitista. En México, en otros países quién sabe, pero aquí en México así es. Y lo vemos, o sea, a él por presunto lavado de dinero, yo no sé si es inocente o culpable, ahí Necesitamos más información para decirlo. no, y aunque lo hubiera, o sea, el único que lo sabe es Rubén Núñez, Claro. porque también el gobierno es experto en fabricar pruebas, lo vemos. O sea, no hay una confianza, decía Andrea en su sección, y tiene mucha razón, es que aquí las feministas tienen más credibilidad que en las instituciones, sí es cierto. ¿Por qué? Porque, bueno, no se confía en la PGR por el caso de Ayotzinapa y por otros casos, ¿no? No se confía en el gobierno ni en la SEP por esto que está ocurriendo. O sea, ¿qué confianza te da? La secretaría, sí. Sí, o sea, ¿qué confianza te dan las instituciones aquí Las en México? instituciones. Ninguna. Creo que la batalla por la educación en México se ha vuelto una cuestión de lucro. Si bien hay cuestiones que se tienen que hacer, pero vaya, la reforma educativa no es una reforma educativa, es una reforma autoritaria y laboral para aplacar a los maestros, es decir, aquí la educación la tiene el Estado. Pero ¿qué control va a tener? Ojalá si fuera el Estado y tuviera control en cuestiones económicas, como por ejemplo en el petróleo, y no se la dejara a terceros. Ojalá el gobierno tuviera control en la seguridad y no se hiciera pendejo. Ojalá el gobierno sí tuviera ese autoritarismo en el mando para hacer bien las cosas, pero no nada más para ser autoritario y restar poder a un grupo que hay que recordar que el CENTE, pues ya lo han dicho aquí, se politiza y el CENTE está con Morena, ¿no? Pero el sindicato no le dio votos a Calderón y por eso llegó a la presidencia. No le dio votos a Peña y por eso llegó a la presidencia. O sea, es una incongruencia de los gobiernos y esto y el otro. Y desgraciadamente se ve esto. Y aquí quien pierde son los padres de familia y son los alumnos. Los alumnos. Los Volvemos únicos a que preguntarnos. Sí, sí, Los únicos que Y pierden. volvemos a preguntarnos, la educación, como dice Francisco Gutiérrez, la educación como praxis política, ¿en realidad sigue siendo un factor de desarrollo, un factor de cambio? Porque en realidad la educación así como está ahorita, pues es una educación de intereses. Sin Donde el duda. que tiene más dinero, el que tiene las posibilidades va a llegar, va a educarse. Sí, Pero el que y no, es que ¿no? creen el gobierno que la educación no va a ser valores de uniformes y de útiles y ya. Claro. Eso. Y no, la educación va más allá. Así es. La educación, no sé los planes de estudio cómo estén ahora en la educación básica, pero cuando hemos estado en esos En esa lugares, etapa. en esos terrenos, pues eran insuficientes, ¿no? O sea, Claro. más de lo técnico, más de matemáticas, más de esto, pero lo que te hace crítico, lo que te da humanidad, pues está muy restado, ¿no? Ni hay artes, creo, ahí. Yo me acuerdo No, que- ya ahorita ya no. O Ya sea, no, ya son o sea, materias que están muy, eliminadas. muy cerradas, muy exactas, que están bien hechas, porque las matemáticas también te ayudan a ser crítico. Y eso también te ayuda a deshumanizar. Aunque no salgas de la prepa como debería de ser, pero bueno, eso no va al tema ahorita. Pero, o sea, creo que aquí se ha cerrado en ese sentido la educación, que sin duda debe de haber un control en el sentido de las plazas, que eso está bien. Creo que yo lo tienen que aplaudo. buscar vocaciones, porque también... Sin duda también. Y no nada más en la educación, en todo en general. claro. O sea, ¿cuántos policías en verdad quieren ser policías? Los políticos están ahí porque son unos hijos de la chingada y quieren robar nada más al pueblo. Pero bueno, no todos, no generalizo. Pero una gran sector ahí no es por una vocación que tengan, voy a ser político No, para claro. cambiar el país. Pero en general, ¿no? O sea, ¿cuánta gente en verdad que trabaja en cualquier oficio, en cualquier profesión, lo hace por vocación y por gusto? Pocos porque la mayoría se va que el éxito es el dinero. Y eso- se compran los estándares de esta carrera te va a dar más dinero, esta carrera... Sí. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿no? O sea, no solo es un reto de la SEP lo que va a enfrentar la educación post o pre a la reforma educativa, sino que también la SEP tiene que buscar vocaciones de maestros y que esos maestros tengan la paciencia y el valor y el amor para enseñar. Digo, Mira, yo creo que sí los hay. O sea, Claro que los hay. en la SEP los hay muy buenos maestros, evidentemente, pero se ven
muy cerrados. Todo eso creo pero que nos van limitando por esa parte de las plazas y todo eso. Creo que, y es precisamente lo que se debe de hacer, o sea, sí, evitar que haya ese monopolio de estructural de que el inspector designa al director pero más porque eres mi amigo, ¿no? Eso sí Claro. se debe de regular, que sea por las capacidades. Y creo que en el tema educativo, si bien hemos dicho que falta vocación, pero creo que en la educación es de los lugares donde hay más vocación, porque ciertamente ser maestro no te deja mucho dinero, No, a menos claro. que seas líder sindical. Pero vaya, ¿cuántos maestros ahí están? Excelentes maestros y hacen su trabajo a pesar de lo poco que ganan, ¿no? Claro. Ganan una raquítica, Sí. Raquítica salario, despensa. el salario Mejor con gorgojo. muy mínimo. Y pues bueno, ahí Y te siguen das- dando clases. y siguen dando clases. Y hay personas, hay maestros que Y sí. ves en Chiapas que se van como los de la CENTE, que dan clases debajo de unas láminas, porque la reforma educativa no habla de escuelas De allá, escuelas. de modernizar las escuelas, de dar infraestructura allá. Nada más habla de acotar el poder a ellos, que me parece bien, pero no debe de ser así la forma. O sea, sí está bien lo que Claro. quieren hacer, pero creo Es que la un reforma... inicio, pero sí, le falta. es un inicio, pero va más allá de una reforma como ese talante. No, creo que se está quedando corto y creo que nada es una reforma autoritaria como todos los de Peña Nieto, pero más esta en el sentido de, bueno, aquí nadie manda, aquí el único manda es el UNU y el delfín de Peña Nieto y ya se acabó. Jefe de jefes. El jefe de jefes, señores. O sea, y no debe de ser así. Claro. Pero estamos en México. Y qué bueno que la gente lo haga. Ahora decía Farrugia anteriormente que ya las marchas no están dando ese poder, ¿no? Esa fuerza. Para transformar esto. Y tiene razón. ¿Por cuántas marchas no ha habido desde 2013 de la reforma a 2012? No. Y no, el gobierno no se ha quitado. Y tiene que ver con el desprestigio, ¿no? De los comunicadores chayoteros que dicen son unos vándalos, son unos delincuentes, que no se les olvida que ellos tuvieron que pasar por la escuela. Bueno, creo que algunos no pasaron por la escuela porque están actuando así. O algunos eran dirigentes, ¿no? Sí. Hasta de movimiento. Sí, o sea, pero vaya, creo que es esa cuestión que se da, ese chayoterismo que se da en los medios, que es normal, que estamos en el PRI, vuelve el chayoterismo, vuelve el dinero a la prensa para que hable en contra o a favor de X o Y personaje, pero creo que no se nos debe de olvidar que venimos de maestros, por algo Claro. somos esto, y aparte de ello, si las marchas no dan resultados, la gente tiene toda la razón de ir a acciones radicales. En mi caso yo lo aprobaría. O sea, si no te da... Buscar si un por nuevo medio. Si por la vía pacífica, que son las manifestaciones, no te ayudan, y además el gobierno no responde de forma pacífica, responde de forma autoritaria y violenta. Lo hemos visto. Cómo atacan a los maestros. ¿Cómo ¿no? está cerrado el Zócalo? Sí. ¿Cómo están los granaderos y la... Tan solo en el los 2013, tanques ¿no? de agua, ¿no? Yo veía la foto de proceso en aquel entonces cuando les alojaron. Los desalojaron del o sea, Zócalo, era ¿no? una foto impresionante cómo los federales quitaban y se veía, daba tristeza porque parecía una Claro. invasión, ¿no? O sea, Uy, hasta con pipas de agua. Me Sí. recuerdo que llegaron con mangueras. Hasta aparecían y con- las imágenes del gobierno de Pinochet en Chile, ¿no? Así de las represiones de las Sí, manifestaciones. se ve una represión horrible, ¿no? Y creo que si la gente no le funciona lo pacífico, pedir diálogo con Aurelio Nuño, el siguiente paso es acciones radicales. Hacer esto. Digo, ojalá que no lleguen a eso, pero vaya, si lo hacen, tienen toda la razón. Creo que hay Hacerlo. otros medios antes de llegar a eso. No, es que ya no hay otros medios. O sea, si la manifestación no le funcionó, si pedir de algo no les ha funcionado, si hablar en los medios no les ha funcionado porque les cierran y tienen que ir a medios alternativos, no les ha funcionado, la vía pacífica e institucional no les funciona, tienen que ir por otra vía radical. Y eso creo que coincide Nacho. O sea, y es esto, y va a ser así. Y así tiene que ser si el gobierno no responde. Porque hay que recordar a los de la CENTE y a todos los mexicanos que ese señor que está en Los Pinos y que Es nuestro empleado. es nuestro empleado y que está Aurelio Nuño es nuestro empleado. Trabaja Claro. para nosotros. Aurelio Nuño trabaja para la educación, no para ser presidente o delfín candidato, ¿no? Trabaja para nosotros. Eso se les olvida. Creen que son nuestros dueños los señores y cosa que es totalmente falsa. Poder emana del pueblo, diría. Sí, y que eso no pasa. Y tienen que hacer. Y sí, si la gente o cualquier otro movimiento como Ayotzinapa no le responde, hay otras vías radicales que están en su legítimo derecho a hacerlo. ¿Por qué? Pues si no hay una forma institucional, a la vía armada. Ni modo. Así Así es esto. ¿Qué cerrar José Manuel Hernández? Sí, desde luego un tema complejo, todo lo que tiene que ver con la gente y la educación, desde quién está a cargo de la educación en México, el secretario de Educación, me parece que desde ahí, ese punto tan Ni es importante, maestro, el idiota. Claro. Es un burócrata. y nunca ha existido realmente, como la mayoría de las secretarías, ¿no? Sí. La mayoría, porque hay algunos que sí se dedican Narro es el único, creo que es el que sabe. de salud, ¿no?
Pero desde ese punto comienza algo tan complejo de por qué no hay un pedagogo en la Secretaría de Educación y por qué no pedirle ayuda a los maestros para hacer una reforma educativa, ¿no? ¿Quién está haciendo la reforma educativa La reforma en verdad? educativa la hizo Aurelio Nuño. Claro. Hay que recordar, la reforma educativa la hizo Aurelio Nuño. ¿Quién está generando esos planes de estudio? Si pidieran la ayuda de los maestros, que dudo que lo hagan si no los quieren escuchar, me parece que desde ahí está lo principal y de ahí nos vamos a la CENTE, a las marchas y nos vamos a cómo está la educación en México y por qué seguimos en un país que no desarrolla más y es un tema complejo que me parece debe de cambiar desde luego. Y me parece que estas manifestaciones que está haciendo la gente, lo único que quieren es pues seguir luchando por la educación. Pero desde luego las marchas ya no están funcionando y deben de buscar otras vías. No sé si la violencia sea lo correcto, pero como lo dices, están agotando la vía institucional, ¿no? Así que hay que estar muy pendientes. Pero me parece que también uno de los... de las cosas importantes es que nosotros como estudiantes que precisamente toda nuestra vida hemos visto a maestros dedicados, hemos visto a maestros que realmente buscan la educación y el estar formados por un sistema educativo mexicano pues nos debe de hacer un poquito más pensantes, nos debe de hacer un poquito más críticos con qué queremos en el futuro en nuestro país. Si nos gustó realmente la educación que vivimos en la primaria, en secundaria, en preparatoria, a mi parecer faltó mucho. Hay cosas que yo sí cambiaría. Y nosotros como estudiantes debemos de estar pendientes porque es la educación y es nuestro país. Y me parece que deberíamos estar un poquito más involucrados y no solo dejar esa lucha a los maestros. Sino que la educación debe de estar presente en los estudiantes, en maestros y padres de familia y en sociedad en general, desde luego. Sin duda, José Manuel Hernández. Jaime, ¿con qué cierras? Creo que algunos nos van a mentar la madre, pero voy a citar a Díaz Ordaz. A ver, cítalo. Voy a citar una frase de Díaz Ordaz, pero ahora esta vez va dirigida al gobierno. Ah, bueno. Decía, hemos llegado a instancias intolerables y reprochables en esta sociedad. Algo que dijo para el movimiento del 68, ahora se lo digo a Peña Nieto, ¿no? Su maestro, que chinga su madre, se lo replico. Creo y considero que en lo personal, creo que deben buscar muchas otras maneras, lograr agotar todas las maneras legales, pacíficas, para lograr su cambio antes del movimiento armado. Creo que en este país lo hemos demostrado con el movimiento zapatista y con otros movimientos que se han dado en diferentes estados, que no estamos capacitados ni somos capaces de llevar un movimiento armado que no se deshumanice, que no se desinstitucionalice y que no se politice. Entonces, creo que aún nos falta avanzar para poder llegar a la vía armada y más a los de la CENTE. Por eso yo creo que tienen que buscar otras maneras. Coincido aquí con mis compañeros. Somos los privilegiados y eso no hay que olvidarlo. Somos los privilegiados, digo, al menos los que estamos en esta mesa somos los privilegiados que ya llegamos a las grandes, ¿no? A la licenciatura. No, nos tardamos, pero llegamos, ¿no? Somos de los privilegiados que tienen ese derecho a estudiar. Creo que como han dicho, lo decía Pepe Mujica, el estudiante tiene que regresar su conocimiento que le pagó la sociedad, tiene que regresarle esa educación a los trabajadores. Yo no solamente lo cuadratizo en los trabajadores, yo creo que en toda la sociedad en general. Creo que antes de poder validar planes y programas de estudio de primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato y todos estos, creo que primero tenemos que quitar un síndrome que nos sigue aquejando desde el inicio del Estado mexicano y desde el día de hoy, la analfabetización. Uh-huh. Creo que es algo que tenemos que erradicar. Y nosotros como jóvenes privilegiados, jóvenes que ya pasamos la primaria, jóvenes que ya pasamos la secundaria, jóvenes que ya pasamos la prepa, y también invitar a los que ya pasaron la licenciatura, vayan a los pueblos, vayan con la gente, regresen esa educación, enséñenles a leer y a escribir, enséñenles a estar informados.
Y yo pongo como ejemplo en las elecciones. Imagínense un analfabeta, ¿cómo rayos votó en estas elecciones del constituyente? Yo quiero saber cómo. Porque no había una medida de analfabetismo. Entonces, hay programas del gobierno federal que han sido programas con nada de difusión, que han sido programas que sí les falta a veces gente, que sí a veces les falta más compromiso, pero yo creo que acercarnos a esos programas para erradicar la analfabetización. Yo pongo el ejemplo porque lo viví, porque lo documenté, porque hablé con historiadores cuando estuve en Cuba. ¿Qué fue lo primero que hizo la Revolución Cubana? Al triunfar, mandar a los que fueran estudiantes a alfabetizar. Y así logró erradicar el analfabetismo. Yo creo que en México nos tardamos. Y creo que todos, o la mayoría de los que estamos en la escuela, lo debatimos hermosamente y decimos, sí, la educación y Pero somos doble cara si no lo actuamos, si no lo actuamos. ¿Cuántas veces vemos al niño en el metro que vende chicles? Uh-huh. Yo les propongo, si traen dinero, cómprenle toda la caja de chicles y dices, vente, te voy a enseñar. Mínimo la A, la E, la I, la O y la U. Y después te veo mañana y te enseño otra cosa. Creo que tenemos que empezar a buscar esos medios, porque sí, el movimiento de los maestros está bien, pero recuerden que esos maestros ya no están dando clase, porque están luchando a favor de eso. Entonces, ocupemos y apoyemos a estos maestros educando a sus grupos, educando a sus sociedades. Que vean que la gente de verdad está comprometida con la educación y que entiende que la destrucción y la erradicación del analfabetismo es algo importante en cualquier sociedad. Entonces, yo los invito de verdad a acercarse a estos programas. Les di mayor información en mi sección de un programa de alfabetización. Yo los invito a que se acerquen y que de verdad hagan ese servicio voluntario. Porque es muy bonito hablarlo y decirlo, y decir, es que no son maestros porque no dan clases. Digo, con experiencia yo he dado clases y sé que es tratar con grupos, sé que es tratar con gente difícil, sé que es tratar y desmañanarte, sé que es tratar y querer dar toda la información y no tener el tiempo ni los recursos suficientes. Entonces yo creo que por ahí debemos empezar nosotros como sociedad educada, y diciéndolo como Arbur, educada. Regresar la educación que nos pagaron aquellos que trabajan, regresárselas. Y así lograr de verdad un avance. Y así lograr que la gente piense, consciente. Porque sí, el plan y programa de estudio podrá ser muy cuadrado, pero el maestro es el que lo humaniza. Y el maestro es el que le da esa vocación y ese papel. Y le da esa pasión al alumno. Un alumno que quiere estudiar matemáticas es porque su maestro le incitó y le dio amor hacia las matemáticas. X o Y el programa. El maestro es el que humaniza las clases. Y creo que eso es lo que tenemos que luchar. Nosotros, los que ya tuvimos ese derecho, regresarlo. Pues sin duda, Farruj, es importante esto que mencionas. Yo nada más cerraría diciendo, creo que coincido con ambos y con todo lo que hemos platicado aquí en este programa. Coincido en el sentido que la educación va más allá de palitos y bolitas y de 5x4, ¿no? La educación va más allá de eso, va a ser gente contestataria, crítica, aguerrida, pensante, independientemente de la ideología. Eso ya es otro asunto, ¿no? Pero sí que cuestione todo, que cuestione por qué 5x4, por qué da 20, ¿no? O sea, eso es elemental, es importante que se dé en las sociedades. Y sí, sin duda, creo que el reto como jóvenes, y no esperar a mañana y a lo mejor no alfabetizar, porque ya creo que depende de cada persona, pero claro, sí poder devolver algo a la sociedad que nos ha dado, porque nos ha dado bastante. La educación pública, llegar al bachillerato, desgraciadamente, y a la facultad es un privilegio. Desgraciadamente en México es un privilegio cuando debe ser un derecho, inclusive una obligación. Claro. Que todo estudiante y todo joven y todo niño esté en la primaria, en el kinder, en la secundaria, en la prepa. Y hasta donde quiera llegar, ¿no?
Creo que es una ventaja que tiene Cuba, por lo que sabemos, por lo que hemos leído, en ese sentido que no tiene México, pero bueno, eso es lo que tiene que avanzar y tenemos que avanzar en todo, Sí. en todo en ese sentido. Hay una lucha titánica, no de un mes o de 12, de años, ¿no? Y creo que eso es bueno, de ir devolviendo poco a poco lo que nos ha dado la sociedad, lo que nos ha dado de alguna parte el Estado, con esto, la UNAM, en algunos casos, el POLI y la UAM, depende de la educación de la escuela que esté uno. Y creo que decía algo, Farrell, que me parece importante, o sea, decía que a lo mejor México todavía no está preparado para la vía armada, por lo que ya mencionaste del zapatismo y otros asuntos, pero pues, si nos damos cuenta, México no está preparado para nada, Sí, ¿no? no. No está preparado para que sea gobernado por una mujer, no está preparado para la democracia, no está preparado para esto, no está preparado para para muchos asuntos, ¿no? Pero yo sí creo que con todo lo que está pasando en el contexto nacional, va a haber un momento que el vaso, va a caer una gota que va a derramar el vaso, y ahí sí agárrense. Pero va a tener que llegar a ese extremo. Sí, va a No tener forzarlo. que llegar a ese extremo, pero ya está llegando a ese extremo, Claro. desgraciadamente, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. Entonces vamos a ver qué ocurre. Y pues sí, la educación, digo, va más allá de eso, de la escuela. México está muy mal en la materia y creo que también es un reto no nada de los maestros y de los alumnos, también de nosotros tiene Claro. que ver, Sí. porque cómo hablamos de educación pero si nos hablamos la clase, ¿no? Cómo hablamos de educación pero si no ¿Cómo entramos a hablar de clase. doble cara, ¿no? Sí, o sea, hay que ser congruentes en ese sentido, ¿no? Si no entregamos tareas, si no hacemos Sí, sí, trabajos, o sea, también tenemos una parte como estudiantes de responsabilidad que le quede el saco a quien le quiera quedar. Claro. Pero que también va más allá de ello, ¿no? ¿Cómo criticamos a la gente de revoltores si los alumnos se van a canchas en lugar de a la clase? Claro. No hay cabida, ¿no? O digo, yo entiendo a Peñanito que ataque a los maestros, yo lo entiendo, no ha ido a la escuela, no sabe el valor de los maestros, yo lo entiendo perfectamente. Alguien que no ha ido a la escuela No sabe qué es vivir con maestros. va a menospreciar los medios de la educación, yo lo entiendo, Peñanito, pues, digo, lo comprendo, pues, ni modo. Aurelio Nuño, pues sí, es un tecnócrata, un burguesito ahí, ¿no? Que le pagaron todo. Que, y ganó que todo. por cierto, si vemos, se parece al meme del chico de Caso Cerrado, ¿no? Que dice, estúpida, mi idiota, ¿no? Estúpida la educación. Estúpida, mi Estúpida, reforma, mi- idiota. Sí. O sea, Oh, no sé si nos hable gobernación por este comentario, bueno, no importa. José Luis va a pegar aquí Lo abajo privatizamos. el meme. Vamos a poner el meme aquí aquí abajo. el meme. Una comparación. Pero sí, ¿no? O sea, se ha cerrado Aurelio Nuño. Y qué mal porque no es empleado. Y aquí la tarea es de todos. El Poli ha hecho su batalla, la UNAM también tiene que hacer ante las reformas que vengan, o las que ya están. Que se han puesto que ha estado muy, muy dividido, muy apagado eso. Y creo que nos falta más ir a marchas, pero también hay que informarnos, que eso lo hemos dicho creo que desde el 6 de octubre de 2003, Desde también siempre. opinamos, aquí en este programa por lo menos, lo hemos venido diciendo, ¿no? Hay que informarnos, hay que ser perspicaces con todo lo que vemos y oímos, eso es fundamental que pase en nuestras vidas. Así José es. Manuel, gracias por estar aquí en También Opinamos, un gusto volverte a ver. Igualmente, José Luis, gracias. Muchísimas gracias. Jaime Farrugia, gracias por estar aquí en También Opinamos, nuestro gusto. colaborador de aquí de este espacio. Gracias a ustedes. No se pierda la nueva sección de Andrea Sánchez, que está muy buena, habla sobre feminismo. No se pierda la sección de Christopher Cuellar, que va a salir esta semana. Y el viernes el resumen informativo. No va a ser un resumen, creo que ortodoxo como los de los medios. Va a ser algo diferente, entonces no se lo pierda aquí en este espacio. Soy José Luis Medina, él es José Manuel Hernández y él es Jaime Farrugia, colaborador de este espacio. Gracias y nos escuchamos en la próxima.